Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Aquí estoy en medio de un pistachar de unos 20 años, de un 7x6 en ecológico. Siempre intento grabar mis vídeos en lugares diferentes. A veces lo hago en el coche, otras veces lo hago en el campo, en este caso en un pistachar, otras veces lo hago en la oficina. Pero bueno, es importante el escenario, pero es tan importante o más lo que se transmite, que es lo que quiero hacer en estos momentos. Hay una pregunta que se me hace a menudo, igual que otras, pero en este caso voy a centrarme en esta pregunta: ¿por qué el cultivo del pistacho? Nosotros siempre respondemos lo mismo. Desde Iberopistacho apostamos en su momento por este cultivo. Prueba de ello que se montó una empresa, se montó un negocio hace unos años. Estamos hablando de la campaña 14-15. Somos una empresa joven, pero con muy buena proyección y con muy buen establecimiento en toda la península ibérica. Y gracias a vosotros. Si no fuera por vosotros, simplemente no hubiera podido ser el estado en el que estamos en estos momentos y hacia dónde nos dirigimos. Vuelvo a la pregunta: ¿por qué el cultivo del pistacho? Porque es un cultivo que tiene un presente extraordinario y tiene un futuro espectacular, así de claro, y que va a marcar un antes y un después en las zonas rurales. Va a afectar a las familias en la parte socioeconómica, y dentro de estas familias pues va a afectar a trabajadores, va a afectar a productores, va a afectar a procesadores, va a afectar a mucha gente. Es un cultivo social, con lo cual es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y luego es un cultivo, como en este caso, por ejemplo, que tenemos un cultivo en ecológico, que está afectando al medio ambiente de manera positiva. Cuando digo al medio ambiente, está afectando de manera positiva a la flora y a la fauna. Ahora bien, no en todos los lugares se puede dar el cultivo del pistacho. Eso lo hemos de conocer. Por eso nosotros hacemos siempre un diseño de explotación y lo primero que analizamos es el clima, luego el suelo, luego vemos el marco de plantación ideal y por último las variedades. Cuando digo variedades, ahí entra la hembra, el macho y el portainjerto. En el clima tiene que darse pues un frío, digamos, fuerte en invierno. Siempre las horas fríos se están midiendo por debajo de más 7 grados. Tiene que darse en verano pues unas temperaturas altas, muchas horas, más de 3000 horas, que podamos conseguir por encima de 27, 28, 30 grados, y eso hace que el pistacho se desenvuelva con soltura. Aquí estoy hablando a grosso modo. Luego cada caso se trata de manera singular, cada caso se trata de manera específica, y vuelvo a repetir, cuando analizamos el caso que se nos presenta, pues vemos dónde está ubicada la finca, analizamos las horas frío, horas calor, humedad relativa, también la altitud sobre el nivel del mar, lluvias que se pueden dar en las semanas de polinización, sobre todo semanas de abril, lluvias que se pueden dar en las semanas de recolección, septiembre, parte de octubre. Y si vemos que es viable, pasamos al segundo paso, y estamos hablando que el segundo paso es el suelo, y ahí nos vamos a centrar en 4 parámetros fundamentales: pH, conductividad, textura y presencia o no de verticillium, que es un hongo que al pistachero, si está presente, pues le afecta negativamente. Si en el suelo pues tenemos luz verde, igual que lo hemos podido tener en el clima, pasamos al marco de plantación, que va a ser determinado por la cantidad de agua que podamos tener y el tipo de suelo. Meteremos en esta hectárea o en estas hectáreas meteremos un número de plantas u otro, y luego la disposición es para tener en cuenta qué maquinaria tenemos o qué maquinaria podemos tener. Por último, la hembra, que es una de las 3 variedades, va a ser determinada, las posibles hembras van a ser determinadas por el clima, el macho siempre determinado por la hembra y el portainjerto por el tipo de suelo y por la cantidad de agua, juntando o sumando la cantidad de agua que nos va a llover más la cantidad de agua que vamos a tener disponible en el caso de que fuera regadío. Sin más, deciros que el cultivo del pistacho es una apuesta. Yo no digo que es una apuesta segura, porque las apuestas seguras pues simplemente son irreales. Las apuestas seguras, como yo digo, los negocios perfectos los aguanta el papel, pero sí es una apuesta con una proyección muy buena, y que te animo a que apuestes por el cultivo del pistacho, igual que lo estamos haciendo nosotros, no solo como comercializadores de planta, como procesadores de cosecha, sino también nosotros mismos
realizando plantaciones en nuestras propias fincas. Daros las gracias por estar ahí, os invito a que paséis a nuestro blog, a conocer nuestros artículos que estamos subiendo de continuo, pasar a nuestro canal de vídeos YouTube, donde os podéis suscribir si aún no lo habéis hecho, igual en iberopistacho.com registraros, porque podéis recibir boletines informativos, tanto comerciales como técnicos, así como poder pasar a la parte interna de Iberopistacho con la clave y contraseña que os mandará el sistema una vez os hayáis registrado, y allí vais a poder comprobar, como siempre digo, que hay un océano de contenidos que os van a venir genial para poder conocer más este cultivo, porque al fin y al cabo la información te hace ponerte en acción con más seguridad. Daros las gracias y os mando nuestro saludo. Pasadlo pistacho.